Saludos, viajero dimensional. Hablando de la reencarnación, hay una reflexión que quiero compartirte. Si usted intenta recordar cómo era su vida antes de que aprendiera a leer y escribir, probablemente no podrás recordar cómo se siente no saber leer y escribir. Tal vez usted, al igual que yo, podamos recordar una o dos situaciones que experimentamos cuando no sabíamos leer y escribir. En mi caso, yo recuerdo que en mi casa había enciclopedias, pero yo no las podía leer. Entonces le pedía a mi hermana mayor que me las leyera en voz alta. En ese caso, no recuerdo la sensación de no saber leer y escribir. Solo recuerdo un evento fortuito. De igual manera recuerdo parte de los procesos de la enseñanza de lectura y escritura, ya que mi abuela me ponía a leer y escribir, o me intentaba enseñar a leer y escribir, a través del libro mágico, el famoso libro mágico, que cuando menos en México es bastante conocido para enseñar a leer y escribir a los niños. Bien, pese a que recuerdo esa parte del aprendizaje, y recuerdo eventos que ocurrieron antes de que yo supiera leer y escribir, realmente no puedo recordar cómo me sentía o cómo era mi mundo antes de leer y escribir. Del mismo modo, los seres humanos, en la gran mayoría de los casos, no recordamos cómo fue el proceso de diseñar nuestro plan encarnacional, de diseñar las experiencias vitales que queríamos para esta encarnación. No recordamos la parte en la que seleccionamos a nuestros padres, definimos el lugar donde íbamos a nacer, el país, el año, definimos a qué escuelas íbamos a asistir, con qué compañeritos o qué amigos íbamos a tener en la vida, las relaciones sentimentales que íbamos a tener, las dificultades y sufrimientos que íbamos a pasar. Tampoco recordamos ese momento de planeación o siquiera el momento anterior a esa planeación. Sin embargo, si usted no puede recordar cómo se sentía antes de aprender a leer y escribir, pues imagínate recordar lo que hiciste antes de nacer, tu planeación de antes de nacer. No hablemos ya de recordar todas tus vidas pasadas. Claro que se puede, pero no es fácil. Lo normal es que no las recuerdes. Y tal vez sea mejor así, ya que casos donde las personas logran recordar y no están preparadas para recordarlo y causarles sus problemas, pues hay bastantes en la literatura. Entonces, damas, caballeros, viajero dimensional, si usted quiere saber cuál fue su planificación prenatal, se tiene que fijar en su vida de ahorita. Se tiene que fijar en las experiencias importantes que han marcado tu vida en esta encarnación en la Tierra. Ahí es donde tú puedes identificar ese plan. Tal vez puedes ver para dónde va analizando lo que ya se ha hecho. Te voy a dar un ejemplo. En mi caso particular, vengo de una familia que se denomina como católica. Sin embargo, no tenemos por tradición asistir a la iglesia, ni lo hacemos con regularidad, ni vemos mal a aquellos que no lo hacen. Es decir, es una versión católica, pero bastante light, la que practicamos en mi familia, o la que se practica en mi familia, mejor dicho. Yo ni siquiera me considero católico. Entonces, si yo hubiera nacido en una familia fervientemente religiosa, cualquier denominación que ésta sea, eso definitivamente podría haber afectado la forma en la que yo interpreto la realidad. Y esas interpretaciones de la realidad, apegadas a las dictadas por la religión, definitivamente no me permitirían haber caminado y experimentado los diferentes caminos dimensionales que he recorrido. Entonces, definitivamente ese tipo de familia fue el tipo de familia que yo necesitaba para mi proceso.
Del mismo modo, elegí un padre y una madre que prefieren estar al margen de mis asuntos, que si bien me procuran y estamos en buenas relaciones, no se meten o no se involucran con el tipo de procesos psicológicos que yo desarrollo en cuanto a educación y aprendizaje, en cuanto a la libertad para estudiar los temas que a mí me apasionen, en cuanto a la práctica de cultos. Es decir, nunca hubo una normativa tajante que me pueda limitar o marcar por cuál camino marchar. Esa libertad mental, si quieres verlo, es parte importante de mi plan, porque yo necesito esa libertad para poder desarrollarme. Esos son simples ejemplos de cómo nuestra familia nosotros la seleccionamos. De la misma manera que no puedes recordar cómo eras antes de leer y escribir, y tampoco puedes recordar cómo fue tu proceso de planificación prenatal, en algunos momentos tienes situaciones de déjà vus. Los déjà vus son esta sensación en la que sientes que este momento o este lugar ya lo has vivido con estas personas aquí, y alguien dice tal frase y esto estaba así. Ya reconoces esa situación, sin embargo es obvio que nunca la has vivido. Algunas personas dicen que el déjà vu es un fenómeno que ocurre porque la mente tiene un desfase entre el momento en que recibe la información a través de los sentidos y el momento en que la procesa. O sea, dicen que es una confusión mental simplemente. Sin embargo, yo sugiero, no estoy diciendo que yo tenga la razón, yo sugiero que los déjà vus en algunas ocasiones tienen que ver con rememorar ese plan prenatal. Sobre todo cuando los déjà vus tienen que ver con personas nuevas que acabas de conocer, pero que sientes que ya las conoces desde hace mucho tiempo. O que llegas a un lugar y sientes que deberías estar en ese lugar en ese momento. Entonces, hasta aquí este pequeño apunte del por qué no logramos recordar nuestra planificación prenatal. Sugerencias para el que esté interesado. Número 1, la más importante. Analiza tu presente y luego analiza toda tu historia en esta vida. Esta vida es la clave para entender todas tus vidas anteriores. También, si quieres más información, te puedes acercar a un lector de registros akáshicos que puede darte información sobre tu plan prenatal o sobre tus vidas anteriores. O la hipnosis regresiva también la encuentro bastante funcional. Por supuesto, no cualquier persona puede practicar estas dos actividades, no porque sean muy especiales, simplemente pues porque tienes que conocer el tipo de templanza, personalidad y profesionalismo. Hasta aquí el apunte, muchachos, viajero dimensional. Nos vemos en el siguiente viaje.